Hey, hey! Hi, boys. I have a question for the men. What the fuck do you want? Chavos, it's Japan time, Ottomanos. Bienvenidos a Victoria 3 Japón. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Espero que estéis preparados para esta grandiosa serie. Y vamos a ver cómo iniciamos, banda. Somos la 15ª potencia mundial, aunque no estamos reconocidos por nadie. Pero tranca palanca, tenemos un plan para ser reconocidos dentro de pronto. Iniciamos con bastantes ganancias. De hecho, 9 de la construcción no está nada mal, sinceramente. 1200 de influencia, 1125 de autoridad y 300 de burocracia. Ok, esos 300 de burocracia van a ser muy clave. Vale, no podemos importar ni exportar nada de otros lugares del mundo. Por lo tanto, todo debe ser fabricado por propias manos japonesas, ¿vale? Y vamos a ver también que vamos a investigar. Creo que vamos a ir primero por colonización. ¿Por qué, Juan? Porque quiero colonizar el norte del país. Tenemos que colonizar Aino, Mosseri y Sajalín lo antes posible. Y para ello necesito esa investigación para ver el tema de las leyes. Se irá por asuntos coloniales, ¿vale? Creo que eso puede ser muy clave, así que sí, let's go. Aunque es verdad que nos falta un montón de cosas. La pregunta es qué no nos falta. O sea, estamos muy atrasados. 200 años encerrados en nuestra isla. Ya es hora de que Japón conquiste el mundo. Tenemos que formar el imperio japonés, ¿vale? Y para ello tenemos que sacar el shogunato del gobierno, ¿vale? Necesitamos sí o sí de herramientas, ¿vale? Y claro, va a ser un poco caro, pero va a valer la pena, ya lo vais a ver. ¿Dónde lo vas a poner, Juan? Bueno, con Japón sí que se puede jugar en todo el país. No es necesario centrarlo necesariamente, ¿vale? Porque literalmente tenemos un montón de gente en todas las regiones del país y todos son japoneses, así que estamos re galácticos. 3 millones por acá, 2 millones por acá, 4 millones por acá, 1 millón por acá. O sea, estamos de perlas. Todo el país está bastante bien balanceado. No hay zonas muy despobladas, nada por el estilo, así que estamos en fire. Así que sí, vamos a poner las herramientas donde más dinero ganemos. En este caso, la isla de comprar el pastel. Vamos a les encanta, banda, why not, guys. Ahí estamos, la zona más moderna. Vamos a hacer unos 4 talleres de herramientas para empezar. Y claro, vale, y vamos a unos cuantos secretos, como por ejemplo mantenimiento de carreteras. Let's go, otomanos, y claro, a ver qué otra cosa podemos poner. Edificios. Bueno, podemos poner, en realidad, como os digo, quiero variar en todo el país, hacer la industria, no como he hecho con Perú, que todo lo hemos puesto en Lima, típico de Perú. Así que bueno, respecto a la agricultura, vamos a unos cuantos decretos, por ejemplo, industria agrícola, ajá. Y en Kioto también, si es posible, mantenimiento de carreteras. Ahí estamos. Y también vamos a unos cuantos impuestos al consumo, por ejemplo, el de siempre, el nunca faltable. Impuestos a los servicios. Jejeje, soy mala onda. Listo, y bueno, puede ser también impuestos al licor. Claro que sí, por supuesto. Y ahora sí somos ricos, banda, we are rich, una mentira. Vale, y claro, hay que hacer más de toda la construcción para ir incluso más rápido. Vamos a hacerlo en canto. Vamos a hacer uno más, nada más, tampoco quiero quilomearme mucho. La cosa es construir rápido. Vale, pensarlo mejor, necesitamos más de toda la construcción. Sí o sí, banda, tenemos muy pocos. Porque no puede ser 4 tenis de herramientas. 178 semanas, ok. Eso sí que es pasarse, ¿eh? Es demasiado tiempo, chaval. Y eso que tenemos todavía el mantenimiento de carretera. Así que sí, es muy clave ir a por esto lo antes posible, para poder construir rápidamente, banda. Vale, respecto a relaciones, vamos a mejorar relaciones con la dinastía Qing. Ahí estamos. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Creo que mejorar relaciones también con Estados Unidos vendría muy bien. Era forzar movimiento. Ok, no, como que en el pastel. Wow, ya puedo hacerlo desde un comienzo, banda. Eso está muy bien, Vale, y la primera ley que vamos a intentar obtener, banda, mientras estamos investigando el tema de la colonización, es ejército profesional
Por supuesto que sí, es extremadamente importante. No, un 7%, lo cual es muy poco, pero bueno, ¿qué se va a hacer? A ver si podemos obtenerlo, sería súper galáctico. Ole, por fomentar el desarrollo agrícola en Kanto ha habido un pequeño pico de la producción de nuestros edificios. Plantaciones de arroz, deberíamos ver dónde gastarlo antes de que acabe desperdiciando. Impulsar más aún nuestras explotaciones agrícolas. Buah, chaval, eso ayuda un montón. De hecho, la economía va bastante bien, a pesar de que he invertido un poquito en el sector de la construcción. Y a pesar de que no estamos generando nada. Es que claro, tiene sentido que los herramientas no generen nada, porque claro, no tenemos ni un edificio que necesite herramientas todavía, porque estamos en la edad de piedra. XD, así que claro, tiene bastante sentido. Vale, chicos, ahora tenemos que quitar al shogunato sí o sí del gobierno que está atrasando mucho el país. Y para ello tenemos que meter a los budistas, o mejor dicho, a los monjes budistas. Tenemos que meter a los budistas, ¿vale? Y para ello tenemos que hacer que agarren más fuerza. Como podéis ver, tenéis el 26.5% de peso contra el 45% del shogunato. Tenemos que debilitarlo, ya que no podemos quitarlo directamente porque si es un suicidio. Pues simplemente vamos a meter a los budistas y le vamos a dar poder y vamos a quitárselo directamente al shogunato, que como podéis ver ahí es un grupo de interés líder. Por lo tanto, la puede liar mucho. La vamos a meter ahí a la gente araba. Y ahora, para darle más poder a los monjes budistas, vamos a darle a religión del estado, ¿vale? Porque ahorita hay libertad de conciencia, pero no, vamos a ir a por esto. Y como podéis ver, 79.6% de población. Let's go, otomanos. Ahí está. No, madre mía, esto se tiene que hacer en un ratito seguramente. Así que esto es muy clave. Además, apenas unos meses, ojo, apenas unos meses para poder promulgarse, lo cual es incluso mejor. Y bueno, con eso va a perder bastante poder el shogunato, lo cual es súper galáctico. Vale, una vez que sean las 3 herramientas, banda, vamos a ir full campamento de leñadores, que va a empezar a hacer falta madera, ya que el sector de la construcción sí que requiere bastante. Así que bueno, vamos a hacer las bandas. Yo creo que vamos a hacerlas aquí en Tohoku. Ya tenemos unas cuantas ahí, así que vamos a hacer unas cuantas más. Unas 4 más al menos. Siempre suelo hacer grupos de 4, ¿vale? Ya que bueno, ahora mismo no tenemos mucha industria como para poder avanzar más rápido. Vale, y respecto a intereses, vamos a ver cuál va a ser nuestro primer interés. Yo creo que puede ser Brunei, banda, o mejor dicho, Indonesia en general. Es muy clave. No vamos a ir a América todavía, vamos a conformarnos con dominar Asia como es el Japón real. Vale, y en breve vamos a tener religión del estado. 3, 2, 1... ¡Go! ¡Vamos! Ahora tenemos religión del estado espectacular. Más 200 de autoridad, ya de por sí teníamos bastante. Y más 30% de fuerza política de monjes budistas. ¡Buah, chaval! Espectacular, eso va a ayudar un montón. Como podéis ver, hemos reducido el poder del shogunato. Es verdad que muere un poco, pero algo es algo. Y ya bueno, los monjes budistas han agarrado mucho más fuerza también. Así que vamos a ver cuál va a ser nuestra siguiente ley. Pudimos cambiar ya la monarquía a una teocracia, pero todavía no lo vamos a hacer. Necesitamos que los monjes budistas sean más poderosos. Todavía les falta un poquito más de fuerza. Todo el mundo estaría en desacuerdo, así que como que en el pastel, vamos a ver qué sería lo de merecer. Puede ser guardia nacional. Y el plan, banda, es establecer una teocracia, ¿vale? Y eliminar lo antes posible la monarquía. Esto puede traer problemas, esperemos que no haya mucho quilombo. Como podéis ver, hay demasiada desaprobación, sin embargo tenemos que intentarlo. La cosa es eliminar el shogunato del gobierno. ¡Vamos! Tenemos colonización, espectacular. Esto va a ayudar un montón. Ahora simplemente tenemos que intentar conseguir la ley de colonización. Sin embargo, seguimos el tema sociedad, banda. No os preocupéis por el tema de ejército, ya lo conseguiremos más adelante. La producción también es importante, pero ahora mismo seguimos con sociedad. Hay muchas cosas que hacer. Vamos a ir planeando por academia y luego por titulación de medicina, ¿vale? Para poder tener el tema de hospitales de caridad, que nos va a ayudar un montón y llevar más fuerza política a los monjes budistas. Así que, let's go, it's academy time. Aquí tenemos a nuestra pequeña Tokio todavía desarrollándose, que todavía ni siquiera se llama Tokio, se llama Edo, así que está súper galáctico. Ya veremos en el último capítulo de esta serie a ver cómo se verá Tokio al final. Ok, chabucos, por favor, tenemos que obtener la teocracia en el gobierno. That can be perfect, guys. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, vamos. ¿Es en serio? No puede ser.
Vale chicos, ya hemos hecho varios convenios leñadores. Es el momento de las minas de hierro. Por supuesto que sí, banda. Las minas de hierro necesitan herramientas, las cuales ya tenemos, ¿vale? Y luego haremos también las minas de carbón, que van a venir de perlas. Pero primero las minas de hierro creo que son más importantes. Voy a hacerlas en canto. Por supuesto que sí. Ahí me dicen el Centralism Man. Vamos a hacer unas 5 más o menos. Esto, y sí que van a tardar demasiado, catastrófico. Ok, nuestra industria está funcionando, banda. Fue muy clave hacer el tema de las talleres de herramientas. Como podéis ver, ya está empezando a dar dinero. ¿Y por qué no funcionaban antes, Juan? Bueno, básicamente porque no la estábamos necesitando. Y ahora he aumentado de silvicultura sencilla a aserraderos. Y como podéis ver ahí, estamos generando mucho más dinero. ¡Guau, chaval! Ahora sí que sí, Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las minas de hierro y el acero. Todavía no, necesitamos un poquito más de industria, de hecho bastante más. Pero como veis ver ahí está funcionando, que siga creciendo el PIB. We did it, banda, estamos muy cerca de hecho de superar al Imperio Otomano. Nos falta solamente 300.000 de PIB. Y estaré preguntando a Juan, ¿qué estás haciendo para hacer crecer tu economía? Muy fácil, banda. En este episodio de hecho os voy a explicar cómo funciona el mercado, o mejor dicho, cómo hacer crecer vuestra economía, ¿vale? Bueno, con Japón, como lo mencioné en mi vídeo de los mejores países para empezar en Victoria 3, te enseña básicamente cómo construir una economía correctamente, ¿vale? Porque no puedes ni importar ni exportar. Esto de acá confunde muchas veces, bastante a la gente a veces, ¿vale? Y claro, como con Japón no pueden ni importar ni exportar hasta que, bueno, quites el aislacionismo. Y para eso tenemos que tirarnos a todo el gobierno del shogunato japonés y convertirnos en otro tipo de gobierno, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que básicamente producir absolutamente todo dentro de Japón. Y bueno, tener un crecimiento bastante natural de nuestra economía a través de nuestra propia industria, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo ahora mismo con, bueno, nuestra propia industria, ¿vale? Ahora mismo, lo primero que hice al empezar el juego, vosotros vieron que fueron los talleres de herramientas. Solamente hice 3, ¿vale? Y vamos a hacer el cuarto ahorita. Y estos 3 talleres de herramientas, si no es cierto, no me están dando dinero ahorita. La razón es porque ya estoy produciendo lo suficiente, ¿vale? Estoy produciendo 91. Y claro, estoy haciendo de sobra, si no me equivoco. Como veis por ahí, hago 91 y solamente consumo 67. Lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, las construcciones que tenemos que hacer en nuestro país son o industrias que no tengamos, o si no, industrias que nos hagan falta. Como por ejemplo, aquí nos hace falta, como podéis ver, madera. Actualmente producimos en todo el país 1500 y en total necesitamos 1700, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, la ropa, que, bueno, prácticamente producimos 900 y consumimos 1200 aproximadamente, ¿vale? Y así, ¿vale? Mientras más haga falta lo que son las órdenes de compra, mejor, porque significa que tenemos que construir más de ese tipo de edificio, o si no, cambiar los métodos de producción para producir más en los edificios que ya tenemos. Vamos, tenemos academia espectacular, Subarashi Desne. Vamos a ir a por lo siguiente, que también es una sociedad, lo sé, ya estoy cansado de esto. Yo también. Vamos a ir a por titulación de medicina, con lo cual vamos a tener hospitales de caridad, o mejor dicho, la ley de hospitales de caridad. Y bueno, vamos a tener algo de medicina al menos. Y aquí estamos, vamos a hacer la primera universidad de todo Japón, que por cierto la vamos a hacer, por supuesto, en Kansai, o sea, en Kioto, ¿vale? Para hacer una pequeña referencia al orgullo imperial, por supuesto que sí, ¿vale? Y también somos Japón, necesitamos tener una muy buena armada y por tanto muy buenos barcos. Así que vamos a hacer las primeras bases navales, en esta ocasión vamos a hacerlas en Kanto. Por supuesto que sí, vamos a hacer al menos unas 5 bases navales, creo que pueden venir bastante bien para iniciar. Muy bien, banda, voy a dejar el episodio por acá. Lamentablemente no ha habido guerras en este episodio, sé que no es lo ideal amanecer. Sin embargo, este video se me crasheó varias veces, así que he tenido que editarlo varias veces. Lamento que haya sido tan corto, pero bueno, aún así creo que es una buena introducción a la serie de Japón con jamón. Así que bueno, chicos, agradecería un montón que puedan dejar su like, a ver si llegamos a 100 likes para el siguiente episodio. Y como digo, no se desanimen, sé que no ha sido un episodio súper galáctico, pero tendremos mejores que este. Así que bueno, chicos, espero os haya el vídeo de hoy y nos vemos a la próxima. Adiós, hasta luego, chavos.